Hola chicos de grado décimo, como algunos de ustedes habían sugerido que pudiera explicarles un ejemplo en el cual se enteren ustedes cómo se utilizan las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Entonces en este videito lo que quiero mostrarles a ustedes es un ejemplo para reemplazar en las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Posteriormente haré una descripción de las gráficas de movimiento uniformemente acelerado para tener claro esos dos temas. Bueno, entonces empecemos. Voy a cerrar un momento acá la pantalla y vamos a comenzar de lo siguiente. El tema que nos corresponde se llama movimiento uniformemente, uniformemente acelerado. Y se representa por MUA. Bueno, de acá el concepto clave es la aceleración. ¿Listo? Entonces, si ustedes revisan los videos que les sugerí, bien, en la aceleración, en los videos de la guía, ¿no? La aceleración se define de la siguiente manera. BF menos BI, o BI inicial más bien, sobre tiempo. Esta ya es una expresión para calcular la aceleración. Bien, donde, a ver, VF es la velocidad final. La velocidad, recuerden que se mide en metros por segundo. La V con una U acá va a significar velocidad inicial y se mide en metros sobre segundo también. T es de tiempo y el tiempo lo medimos en segundos. Y finalmente A es la aceleración, y la aceleración va a tener unas unidades que se conocen como metros por segundo al cuadrado. Bueno, esas van a ser las unidades de este término ahora. Bueno, para que lo recuerden, las unidades de aceleración son metros por segundo al cuadrado. Bien, ya tenemos aquí, vamos a llamarlo esto nuestra ecuación número 1. Claramente, como estamos estudiando cinemática, entonces en cinemática lo que nos interesa es calcular ¿qué? La distancia, las velocidades, sea la velocidad final o la velocidad inicial. Nos interesa de pronto calcular el tiempo y nos interesa calcular la aceleración. Es decir, en un ejercicio lo que le va a pedir calcular es alguno de estos parámetros. Bueno, alguno de ellos. Bien, ¿qué ecuaciones entonces me pueden llegar a servir para calcular la distancia? Bueno, tenemos dos. Una es lo siguiente: distancia es igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Esta es otra expresión. ¿Listo? Donde ya conocemos que es velocidad VO, que es velocidad inicial, T, la A, la D, pues obviamente la D lo que significa es la distancia recorrida. Y como es una distancia, pues unidades son los metros. Y la DO es distancia inicial. Si en un problema, que también se mide en metros, si en un problema no les está especificando cuál es esta distancia inicial de alguna manera, sea por el dibujo o lo que sea, pues esa distancia inicial la tomamos como cero. Bueno, el signo más o menos que aparece ahí, el más o el menos, lo que hace referencia es a, si es más, es porque el problema me está diciendo que el objeto está acelerando. Y si es menos, lo que me está indicando es que el sistema está frenando. Bueno, en pocas palabras, si un objeto me piden calcular la distancia de un objeto que está frenando, entonces utilizo el menos. Si me piden calcular la distancia de un objeto que está acelerando, pues entonces utilizo más. Bueno, esa es una expresión para calcular la distancia. Otra expresión, des en cuenta que acá tenemos tiempos, velocidad inicial y aceleración. Otra expresión para calcular la distancia es esta.
velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Esa también nos puede servir para calcular la distancia. ¿Cuál es la particularidad de esta? Pues que esta la utilizo, se utiliza si no se conoce el tiempo. Bueno, si en un problema no conozco el tiempo, entonces ya sé que directamente voy a utilizar esta ecuación. Recuerden que las vamos enumerando, entonces esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Bien, listo. ¿Y cuáles son las dos últimas expresiones que podemos determinar a través del movimiento acelerado? Una es la velocidad final, que es velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. Y la otra, que también es para calcular velocidad final, sería velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. Bien, bueno, realmente aquí es distancia menos distancia inicial. ¿Listo? Estas son las otras dos expresiones que necesitaríamos para calcular los otros datos que me estén pidiendo. ¿Cuál es la intención? Pues aprender a reconocer en qué circunstancias se aplica la 1, la 2, la 3, en este caso sería la 4 o la 5. Bueno, en pocas palabras tenemos 5 expresiones para calcular en el movimiento uniformemente acelerado. La 1 que es para calcular aceleración, la 2 que es para calcular distancia, la 3 que también es para calcular distancia pero si no tenemos el tiempo, la 4 es para calcular la velocidad final si tenemos el tiempo y la quinta es para también calcular la velocidad final pero si no tenemos el tiempo. Bueno, esas serían nuestras expresiones para ello. Vamos a mirar un ejemplo rápidamente. Supongamos que en un ejemplo me estén diciendo que un vehículo parte del reposo, listo, y acelera hasta alcanzar una velocidad de 72 kilómetros por hora en 10 segundos. Bien, la pregunta aquí sería, ¿cuál es la aceleración? ¿Listo? Entonces, rápidamente, ¿qué haríamos? Haríamos un vehículo, ¿cierto? Dibujaremos una línea recta. Haríamos rápidamente un dibujito de un carrito. Entonces dibujamos acá el carrito. Y en este carrito lo que tenemos son varias circunstancias. ¿Listo? Un carrito en este instante, otro carrito aquí en este instante. El mismo carrito en un tiempo posterior. ¿Listo? Aquí ya se está moviendo, ¿no? Ojo, cuando me dice que parte del reposo, la palabra reposo, de una vez la asocio que la velocidad que tiene aquí este carrito es 0. ¿Listo? Y que después de haber pasado 10 segundos, lo veo aquí en esta posición y el carrito ya lleva una velocidad, pues obviamente será en este caso una velocidad final de 72 kilómetros por hora. Bien, entonces lo que me están pidiendo, voy a escribirlo aquí en rojo, es cuánto es su aceleración. Vale, entonces evidentemente la expresión que vamos a determinar aquí es esta. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Esta es la que vamos a utilizar. Bien, pero antes de reemplazar, démonos cuenta que la velocidad está en kilómetros por hora. Por lo tanto, esa velocidad hay que pasarla a metros por segundo. Eso lo aprendimos en las clases antes de la pandemia y sabíamos que para convertir esto hacíamos o utilizamos factores de conversión, ¿no? Listo, entonces poníamos kilómetros abajo, metros arriba
horas arriba, segundos abajo. Y decíamos que un kilómetro son 1000 metros y que una hora tiene 3600 segundos. Si usted hace esta multiplicación de 72 por 1000 por 1 y lo de abajo, le va a quedar que esto le va a dar 20 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, en vez de trabajar con 72 kilómetros por hora, vamos a trabajar con 20 metros por segundo. ¿Vale? Entonces, ahora sí organicemos nuestros datos. Velocidad final, 20 metros por segundo. Velocidad inicial, 0 metros por segundo. Y el tiempo son 10 segundos. ¿Vale? Entonces, ahora sí, de nuevo, lo que me están pidiendo es la aceleración. Entonces, ahora sí reemplazamos. Velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Esto nos queda. La velocidad final es 20 metros por segundo menos 0 metros por segundo dividido entre 10 segundos. Bien, primero restamos el numerador. En el numerador restamos, nos va a quedar 10 metros por segundo y nos va a quedar 20 metros por segundo y en el denominador nos sigue quedando 10 segundos. ¿Vale? Y finalmente dividimos, pues 20 dividido entre 10 nos da 2. Aquí estarían tentados a decir que se cancelan segundos y segundos y me quedaría en metros, pero hay que tener cuidado. Vamos a hacer esto aquí, porque miren, en la parte superior está metro sobre segundo, ¿sí ven? Esto es lo mismo que escribirlo así. Y en la parte de abajo, ¿cierto? En la parte de abajo están los segundos, y esos son los que escribimos acá. Esto de arriba es un fraccionario, el de abajo para convertirlo a un fraccionario le agregamos un 1, hacemos extremos y medios, no la ley de la oreja, sino extremos y medios, y nos queda metro por 1, pues nos da metro, y segundo por segundo, pues nos da segundo al cuadrado. Por eso las unidades son 2 metros por segundo al cuadrado. Y ya tenemos nuestra aceleración. La aceleración de ese coche es de 2 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces este es un ejemplo que nos permite determinar la aceleración de un objeto. Vamos a hacer el análisis entonces. Para eso es interesante que ustedes construyan, no en todos los ejercicios obviamente, pero para que a usted le quede claro, que haga lo siguiente. Vamos a construir una tablita de datos rápidamente. Bien, en esta tablita de datos, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el tiempo en segundos y vamos a poner la velocidad en metros por segundo. Bien, y vamos a poner diferentes datos. Hasta ahí. Tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5 y digamos hasta tiempo 6. Bien, entonces la velocidad en 0, es decir, en tiempo 0 la conocemos, que es la velocidad cuando el coche está totalmente detenido, es decir, 0. ¿Listo? Ojo, me está diciendo que el objeto está acelerando a 2 metros por segundo al cuadrado. Eso quiere decir que la velocidad de ese carro se está incrementando de 2 en 2. Es decir, que cuando haya pasado un segundo, su velocidad es de 2 metros por segundo. Cuando hayan pasado 2 segundos, su velocidad es de 4 metros por segundo. Cuando hayan pasado 3 segundos, su velocidad es de 6 metros por segundo. Bien, cuando hayan pasado 4 segundos, 8, 5, 10 y 6, 12 segundos. ¿Listo? Si continuamos acá, llegaremos a la casillita de 10. ¿Listo? Y se darán cuenta que la relación que hay entre estos números es el doble, ¿no? Mire, 5, 10, 4, 8. Y aquí pues será 20. ¿Sí se acuerdan que la velocidad nos dio 20? ¿Y en qué tiempo? 10 segundos. Entonces, miren, ya tenemos una tabla de datos ahí. ¿Vale? Esta es la interpretación de lo que es acelerar. Bien, con esta tablita de datos, ¿qué podemos construir nosotros? ¿Qué podemos nosotros construir? Podemos construir
una gráfica. ¿Listo? Entonces hacemos un plano cartesiano. Acá vamos a construirlo de la mejor manera. ¿Listo? Ya miramos que ponemos aquí. Aquí en este eje va a ir el tiempo en segundos y aquí va a ir la velocidad en metros por segundo. Bien, entonces vamos a tomar, esto va a ser 1, 2, cada 3 cuadritos será un segundo. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Digamos que llegamos hasta 7 segundos. Bueno, y aquí vamos a poner de a dos cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo, entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 segundos, ¿vale? Y entonces aquí ya sabemos cuánto es la velocidad. Bien, esto sería 2, 4, 6, 8, 10, 12 y esta seguramente será 14. Y comenzamos a graficar, ¿no? Cuando el tiempo es 0, la velocidad es 0. Entonces dibujamos un puntico. Cuando el tiempo es 1, la velocidad es 2. Desde el tiempo es 1, la velocidad es 2. Acá. Cuando el tiempo es 2, la velocidad es 4. Entonces así ya lo vamos identificando. Aquí será 6. Aquí será 8. Aquí será 10. Aquí será 12. Y aquí será 14. Miren todos los punticos que nos dio ahí. Si yo cojo una línea, una regla y trazamos la gráfica, nos vamos a dar cuenta que es una línea más o menos así, ¿no? Y continúa. Bien. Esta es la gráfica de velocidad contra tiempo. A través de esa gráfica, ¿qué podemos calcular? Podemos calcular la distancia. Primero lo vamos a hacer manualmente y luego lo vamos a hacer con la gráfica, ¿listo? Entonces, por ejemplo, me piden calcular la distancia. Supongamos que la parte B del ejercicio sea determinar la distancia al cabo de 7 segundos. ¿Listo? Determinar la distancia al cabo de 7 segundos. Bueno, entonces miren que me están dando el tiempo. Entonces ya sé que la que tengo que utilizar aquí es esta. Distancia igual a distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más como está acelerando utilizo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien. El problema no me está diciendo desde dónde arranca el coche, ¿no? O sea, no me está dando esta distancia inicial. Entonces yo asumo que la distancia inicial es 0. La velocidad inicial ya sabemos que es 0. Sí, miren, aquí arrancaba desde 0. La aceleración ya la tenemos, es 2 metros por segundo al cuadrado. Y el tiempo ya también lo tenemos porque me lo está dando el problema que son 7 segundos. ¿Vale? Entonces vamos a reemplazar. ¿Qué nos queda acá? Distancia igual a esto que nos da 0 metros. Bien, más esto que nos da 0 metros por segundo por el tiempo que son 7 segundos más un medio de la aceleración que es 2 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, ¿no? Y el tiempo son 7 segundos. Si lo elevan al cuadrado, pues me da 49 segundos. ¿Listo? 49 segundos cuadrados, ¿no? Bien, ojo que estos son los datos. Listo, ¿qué sigue entonces acá? Esta operación la dejamos. Esto lo multiplicamos. ¿Sí? 0 por 7. Lo multiplicamos. Y eso nos dará 0. Entonces nos queda aquí 0 metros por segundo. Perdón, 0 metros. ¿Por qué 0 metros? Porque se cancelan segundos y segundos. Más un medio. Miren, es un medio de esta multiplicación.
2 por 49, que me da 98. ¿Listo? ¿98 qué? Pues cancelamos segundos y segundos, entonces de nuevo me queda en metros. Claramente me tiene que quedar metros porque estoy calculando es una distancia. Bien, entonces sigamos. 0 más 0, ya sabemos de dónde salió este 0, más, y esto lo que me está indicando es que sáquele la mitad a 98. Y si usted le saca la mitad a 98, pues le va a dar 49. Listo, ya con eso, ¿qué nos queda? Pues sumamos estas cantidades, 0 más 49, entonces nos da que esto es 49 metros. La distancia recorrida por ese coche después de después de 7 segundos es 49 metros. Bien, ¿cómo se hace a nivel de la gráfica? Pues es muy sencillo. Miren, si usted quiere hacerlo a través de la gráfica, lo único que tiene que hacer es lo siguiente. Coge el tiempo, que son 7 segundos, mírenlo acá, y le hace unas lineecitas hasta que llegue a donde se cruza acá. Mire, listo, entonces yo hago estas lineecitas aquí. Bien, miren, ya tengo acá que algo que ustedes han aprendido en trigonometría, un triángulo rectángulo, mírenlo acá, este triángulo rectángulo. Este es mi triángulo rectángulo. Lo que yo debo hacer para calcular la distancia es calcular el área del triángulo. ¿Listo? Recuerden, a nivel de la gráfica lo que tengo que hacer para calcular la distancia es hallar el área de este triángulo o de esta figura geométrica que se me forma. En este caso es un triángulo. Bueno, si recuerdan muy bien, la distancia va a ser igual al área del triangulito, ¿no? Y si ustedes recuerdan muy bien, el área de un triángulo es un medio de la base por la altura. ¿Listo? Así se calcula o la mitad de la base por la altura o la base por altura dividido entre 2. Llámelo como quiera, pero así se determina. ¿Cuál es la base? La base es esta, es decir, 7. ¿Sí ven? 7. Entonces la base es 7. Entonces la distancia me da un medio de 7 por un medio de 7 por la altura. Y la altura será esto. ¿Listo? Y si se dan cuenta, miren que la altura es 14. ¿Listo? Porque se acuerda que todo esto era, ¿qué velocidad tenía aquí? 14. Bueno, entonces será 7 por 14. Bien, pues entonces hagamos la operación. 7 por 14 me da 70 y 7 por 4, 28 nos da 98. Entonces nos queda un medio de 98. Bien, vamos a ver las unidades que nos quedaban acá. Trabajémoslo por las unidades si queremos verlo. 7 eran segundos, ¿no? Por 14 que eran metros por segundo, ¿no? Entonces aquí claramente pueden ver que se me van los segundos y me quedan metros. Entonces nos queda un medio de 98. Y pues la mitad de 98 ya sabemos que son 49 metros. Bueno, que nos da igual a lo que nos había dado anteriormente. ¿Listo? Es decir, que si le sale calcular la distancia con una gráfica de velocidad, solamente hay que hallar el área bajo la curva o el área de esa gráfica. ¿Listo? En este caso es un triángulo. Ese es un ejemplo para calcular distancias. Bien. Vamos a revisar rápidamente otro que tiene algunos otros detalles. Vamos a hacerlo rápidamente. Voy a traerlo acá. Es este. Vale. Entonces, a ver, dice un motociclista que viaja al este
cruza una pequeña ciudad de Iowa y acelera apenas pasa el letrero que marca el límite de la ciudad. Figura, bueno, esta es la figura 2.20. Su aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Bueno, la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Ya, ahí ya tenemos eso. En t igual a 0, es decir, cuando arranca el movimiento, está a 5 metros al este del letrero moviéndose a 15 metros por segundo. A, calcule la posición y la velocidad después de 2 segundos. Y B, dónde está el motociclista cuando su velocidad es de 25 metros por segundo. Bueno, entonces ya tenemos ahí el dibujito. Miren, este es mi plano, mi eje coordenado. Entonces des en cuenta que la distancia inicial del motociclista no es 0, esta es a 5 metros. ¿Vale? Entonces ya con esto podemos determinar lo que nos estén pidiendo. Entonces vamos a sacar esos datos acá. La distancia inicial del motociclista son 5 metros. La velocidad inicial del motociclista son 15 metros por segundo. La aceleración del motociclista son 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Y me están dando un tiempo. Bueno, en A me están dando que el tiempo es 2 segundos. ¿Sí? Calcule. Y con esos 2 segundos me están pidiendo calcular la posición, es decir, la distancia. Y me están pidiendo calcular la velocidad. En este caso sería una velocidad final. ¿Vale? Listo, de nuevo, miren, me están pidiendo calcular distancia. Entonces, vamos a calcularla primero con esta. Distancia es igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo, más porque está acelerando el motociclista, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, entonces vamos a determinarlo. Distancia inicial ya no es 0. La distancia inicial, según esto, son 5 metros. Más la velocidad inicial, que es 15 metros por segundo, por el tiempo, que son 2 segundos, ¿no? Ya hicimos esta operación. Sigue más un medio de la aceleración. Y la aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. Ojo, tiempo al cuadrado. O sea, 2 elevado al cuadrado, pues es 4 segundos al cuadrado. Resolvemos. Este 5 baja. Aquí multiplicamos. Entonces nos dará 30. Quitémosle el paréntesis. Entonces nos queda 5 metros más 30 metros. De nuevo recordemos que se cancela. Más un medio de 4 por 4, 16 metros, ¿no? Listo. Sigamos acá. 5 metros más 30 metros más la mitad de 16, que son 8 metros. Por lo tanto, la posición final o la distancia final que habrá recorrido el motociclista es 35,43 metros, que sale la suma de estas tres cantidades. Entonces nos da 43 metros ahí. Listo, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta distancia de acá es 43 metros, ¿no? En pocas palabras, esta es mi distancia inicial. Lo que ha avanzado desde aquí hasta acá son 38 metros, ¿no? Acuérdense que el motociclista no arranca desde cero. Es decir, esta posición es medida desde este letrero. Bien. La velocidad final. Entonces, ¿qué velocidad final tiene? Pues será velocidad inicial más aceleración por tiempo. Acá, ¿qué nos queda? La velocidad inicial, que es 15 metros por segundo, más la aceleración, que es 4 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 2 segundos. 2 segundos. Permítanme escribir bien, 2 segundos. Velocidad final sería 15 metros por segundo, que esto es quitar el paréntesis, más, y aquí es la multiplicación de estos dos, ¿no?
que nos daría 8 metros por segundo. Y sumándolo, pues nos queda 23. Listo, ya tenemos que la velocidad es 23. Es decir, acá podemos decir que la velocidad es 23 metros por segundo. Bien. Y la parte B, en la parte B me están pidiendo ahora determinar. Miremos a ver qué nos pide la parte B. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me están preguntando, es una distancia. ¿Dónde está el motociclista? Cuando su velocidad es de 25 metros por segundo. ¿Listo? De nuevo, distancia inicial es que 5 metros. La velocidad inicial 0 metros, perdón, 15. La velocidad final ahora es la que me está dando el punto B, que es 25 metros por segundo. La aceleración no va a cambiar, es decir que sigue siendo 4 metros por segundo al cuadrado. Me están preguntando es dónde va a estar, o sea, qué distancia va a tener ahí. Bien. Entonces, recuerdan que yo les di una serie de ecuaciones, miramos, si usted mira muy bien, la que nos sirve es esta. Entonces vamos a escribirla de nuevo. Entonces nos queda distancia igual velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Aquí le tengo que restar, en este caso le tengo que restar la distancia inicial, porque aquí sí tiene distancia inicial este ejercicio. Bueno, entonces tengamos presente que primero resuelvo esto y al final le restamos la distancia inicial. Bien, entonces vamos a reemplazar velocidad final. Velocidad final es 25 metros por segundo elevado al cuadrado, menos la velocidad inicial, que es 15 metros por segundo elevado al cuadrado, dividido entre 2 veces la aceleración, que es 4 metros por segundo al cuadrado. Y a esto le resto mi distancia inicial, que son 5 metros. Vamos a hacer este ejercicio con detalle. Entonces, si usted eleva 25 al cuadrado, si utiliza su calculadora, es 25 por 25, ¿no? Entonces me queda 625. 625, ¿qué unidades? Metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Recuerden que no solamente se eleva el número, sino también se elevan las unidades. Menos, ahora eleven 15 al cuadrado. Y 15 al cuadrado me da 225 metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Sobre 2 veces la aceleración, es decir, 8. Este 8 salió de 2 por 4. Cerramos acá y le tenemos que al final restar 5 metros. Vale, entonces seguimos. Restamos el numerador, entonces restamos 625 menos 225, eso nos dará 400. ¿Qué unidades? Metros cuadrados sobre segundos cuadrados, ¿no? Miren que las unidades son las mismas. Dividido entre 8 metros por segundo al cuadrado. Y al final le tenemos que restar 5 metros. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dividimos 400 entre 8. Si ustedes dividen 400 entre 8 les da 50. ¿50 qué? Vamos a ver. Segundos al cuadrado y segundos al cuadrado se me cancelan. 1 metro al cuadrado se va con uno de aquí abajo, entonces la respuesta me va a quedar en metros. Menos los 5 metros que recuerden que le tenemos que restar porque no arranca desde cero. Y ya restamos y nos queda 45 metros. Bien. Es decir, el motociclista está
a una distancia de 45 metros cuando lleve una velocidad de 25 metros por segundo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos claramente cómo es la solución en este problema. Bien. Listo. Hemos utilizado la mayoría de expresiones. La idea es que usted identifique en los problemas, en los ejercicios. No son tan complejos realmente. Este es un ejercicio que abarca varios puntos. Aquí está la gráfica, donde algún estudiante me preguntaba si se podía sacar elementos de una gráfica. Voy a hacer una gráfica rápidamente para calcular la distancia, pero es como para que ustedes lo miren a nivel geométrico cómo sería. Voy a hacerlo aquí, una gráfica pequeñita. Vamos a suponer que tenemos esta gráfica como un ejemplo adicional. Vamos a ver, vamos a tomarla acá. A ver, aquí tenemos una gráfica. Listo. Vamos a marcar los ejes. Aquí ponemos velocidad en metros por segundo y aquí ponemos el tiempo en segundos. Vamos a suponer que, digamos, cada dos cuadritos es un segundo. Entonces tenemos es esto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Y aquí tenemos, digamos, de 3 en 3. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Digamos que tenemos una gráfica así. Bien, y me da lo siguiente. Me dice, de 0 a los 2 segundos, el vehículo tiene una velocidad de 6. ¿Listo? Ahí. Luego, entre 2 segundos y 4 segundos, entre 2 segundos y 4 segundos digamos que la mantiene. Bien. Entre 4 y 5 segundos sube hasta 12. Y finalmente, entre 5 segundos y 6 segundos vuelve otra vez a quedarse quieto el vehículo. Bueno, entonces si usted hace una gráfica, vamos a hacerlo con un color diferente, hagámosla con, y bueno, negro. Entonces hacemos primero aquí esta gráfica, ¿no? Ya tenemos una gráfica acá, tenemos esta gráfica acá, tenemos esta gráfica acá y tenemos esta gráfica aquí así. ¿Listo? Y me piden hallar ¿qué? Digamos que el problema sea hallar la distancia. El problema sea hallar la distancia total. Bien, entonces recordemos que para hallar la distancia de una gráfica de velocidad contra tiempo sacamos el área. ¿Listo? Entonces lo que yo tengo que hacer es que, vea esta figura toda rara que tenemos que hacer, pues partirla. Lo que hacemos es partirla aquí. ¿Listo? Miren, esto es un triangulito, se ve claramente. Esto de aquí podríamos llamarlo como un cuadrado, qué sé yo, un cuadradito, un rectángulo. Esta de aquí, ojo, esta de aquí, miren, ese es otro triangulito y ese es otro triángulo acá. Miren que la mayoría se forma son triángulos, cuadrados o rectángulos. No se va a formar algo raro. Bueno, entonces vamos a señalar las gráficas que tenemos que hallar. Las áreas. Esta es una. Vamos a llamarla región número 1. Tenemos que hallar esta otra. Vamos a llamarla región número 2. Tenemos que hallar esta pequeñita. La vamos a llamar región número 3. Y tenemos que hallar finalmente esta otra de acá. La vamos a llamar región número 4. Bien, entonces, si yo quiero calcular la distancia total, pues tengo que calcular 4 áreas y después sumarlas. ¿Listo? Entonces, a ver, rápidamente. Voy a subir acá para recordar la gráfica. Entonces vamos a calcular el área número 1. Entonces el área número 1 me queda, como es un triángulo, es un medio de la base. La base es ¿cuánto? Si usted la mira aquí, la base son 2. Entonces un medio de 2 segundos por
la altura que son 6 metros por segundo. Si hace usted esta operación, 2 por 6 me da 12 y la mitad de 12 pues me daría 6. Entonces nos da 6 metros. Es decir, que en este primer trayecto recorrió 6 metros. Listo. Ya tenemos el primer cálculo, que es este. El segundo, la distancia, esto es de un triangulito, este vamos a decir que esto es de un rectángulo. Y si ustedes recuerdan de geometría, el área de un rectángulo es base por altura. ¿Listo? Entonces, solamente multiplicar la base por la altura. Entonces, base. La base es, ojo, la base es esta. Es decir, de 2 hasta 4. Y pues de 2 hasta 4 claramente son 2. 2 segundos por la altura. Y la altura es esta, que sigue siendo 6, ¿no? Porque es la misma altura de acá. Entonces la altura son 6 metros por segundo. Y si multiplicamos esta es del triángulo, esta es del cuadrado rectángulo, entonces nos queda 6 por 2, 12. 12 metros. Listo. Del tercero, la distancia de otro triángulo, ¿no? Entonces de nuevo es un medio. Ojo, es solamente mirar acá el... ¿El qué? El área. El área de ese triángulo. Entonces el área de ese triángulo es que esta base ¿listo? Esa base de ahí y tenemos nuestra altura, ¿cierto? Listo, entonces la base es 1 porque es de 4 a 5, entonces la base es 1. Un segundo por la altura. Ojo con la altura porque miren que arrancó desde 6 y va hasta 12. Entonces ahí la altura de este triángulo acá es 6. No es 12. No es 12 porque es 12 menos 6, ¿no? Es decir, esta altura, este pequeñito nomás. Y si usted calcula esta, le va a dar 3. Y finalmente en el cuarto trayecto, que también es un triángulo, pero es un triángulo un poco más grande, entonces ¿qué hacemos? De nuevo, la base bien, la base acá por la altura. Entonces la base de nuevo sigue siendo un segundo y la altura son 12. Entonces un segundo por 12 metros por segundo. Entonces aquí nos queda que esa distancia de ese triangulito será 12 dividido entre 2, 6. Y ya está, ya tenemos las diferentes áreas, teníamos 4 y ya las calculamos. Solamente nos hace falta sumar. Y si la sumamos nos queda 6 más 12, 18, 21, 27 metros. Entonces este coche va a recorrer 27 metros con esa gráfica, como se interpreta. ¿Listo? Espero que esta explicación cortica les sirva. Lo demás están en los enlaces correspondientes de la guía. Y pues ojalá vean el video para alguna duda. Bueno, un abrazo a todos y chao, chao.